Me imagino que todavía no han avanzado en el video, pero espero que lo estén haciendo. Los que ya lo hicieron, qué bien, y los que no, pues tenemos hasta mañana para ver ese primer video, ¿no? Bueno, tienen más realmente, jóvenes, pero vayan adelantando. Hoy vamos a hablar más que todo de las primeras 3 secciones. Ok, para el día de mañana, empezar con la sección 17.4 y si es posible hacer empezar a hacer un par de problemas por ahí. Ok, no sé si antes de comenzar tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, o algo. ¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien. Ok, comencemos entonces, jóvenes. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y ustedes me dicen qué observan en su monitor o en su computadora o celular, donde estén viendo la presentación. A ver, jóvenes, ¿no observan nada? El capítulo 17 de Sears y Szymanski. Temperatura y calor. Ok, jóvenes, partamos de esa idea y quiero que me digan ustedes qué se les viene a la mente cuando han escuchado o ven el término temperatura. Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Algún termómetro. Un termómetro. ¿Y para qué usamos el termómetro? Para medir la temperatura. Ok. Ok. Usamos un termómetro para medir temperatura. ¿Y qué es la temperatura para nosotros? Es como una medición como del calor que hay en un cuerpo. Perfecto. Puede ser en Celsius, en Fahrenheit o Kelvin. Perfecto. Muy bien, jóvenes, todo lo que dijeron. ¿Sí? La temperatura, jóvenes, viene a ser lo que es una medición. ¿Pero una medición de qué? Del calor. Generalmente asociamos, y es normal, temperatura y calor. Sin embargo, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? La temperatura es una forma de medir el calor, por así decirlo. Y hacemos referencia a temperatura cuando decimos que algo está caliente o está frío, ¿no? Es muy común pensar en eso. Por ejemplo, en este momento, en sus zonas donde estén, vamos a ver, ¿quién está fuera de la ciudad? De Tegucigalpa, perdón. ¿Quién está en algún lugar diferente de Tegucigalpa? Yo, ¿Dónde está? en Empira. En Lempira. ¿Alguien más que esté en otro lado, jóvenes? Vamos a ver las referencias de la zona. Yo también, Lick. Yo ¿Usted también. ¿Usted también está en Lempira? Yo en Lempira también. Ajá. No, yo estoy en La Paz. En La Paz. Miren. Yo en Intibucá. Intibucá, miren, interesante. ¿Qué parte de Intibucá? Esperanza. La mera Esperanza. Sí, La zona más fresca de Honduras. sí, así es. Miren, qué interesante. Por ahí vamos, jóvenes. Bueno, La Paz, un clima regular. ¿Mencionaron cuál otro, jóvenes? Lempira. Lempira, si no tengo el gusto tanto, no sé si es como la zona de Intibucá en las bajadas o es como La Esperanza. No sé a cuál se asemeja más Lempira. ¿A cuál clima? Hace mucho tiempo sí era como Intibucá, pero cuando pavimentaron todas las calles cambió, ya elevaron las temperaturas. Vamos a suponer que tal vez está un poco más como Tegucigalpa, tal vez. Sí, más o menos como Tegucigalpa. Sin llegar a San Pedro, ¿no? Sí. Ok, ¿alguien que esté en algún otro lugar, jóvenes? Yo, Lick. Estoy en ¿Dónde? ¿En? Comayagua. El Valle Comayagua, suele ser un poquito calientito, ¿verdad?
Siempre, siempre. Yo ahorita de Santa Rosa, Lee. Santa Rosa. Creo que el clima es un poco... Bueno, ¿cuál es la temperatura que están en Santa Rosa ahorita? Entre 20 y algo. 22, 23 grados. Quiero que hagan algo, jóvenes. Quiero que hagan algo. El que está en la Empira, o los que están en la Empira en este caso, el que está en la Esperanza, arriba, el de La Paz, el de Comayagua, el de Santa Rosa, generalmente en nuestros celulares o incluso en la computadora donde estén, ahora aparecen las aplicaciones, ahora aparece una aplicación directa de cuál es la temperatura en la zona. ¿Ok? Sí, Lick. ¿Estamos claros? Sí, Lick. Por ejemplo, me pueden decir cuál es la temperatura que registran en este momento en la Empira. 24 grados Celsius. 24 grados Celsius, la Empira. En mi Arriba, caso, en la 26. Esperanza, perdón, En mi caso, 26. Yo también vivo en la Empira. 24, 26, estamos cerca. El que está en la Esperanza arriba. La pueden- 16. 16, miren qué diferencia, ¿no? El Copán, Aquí estamos en 27. 27, casi un poquito parecido donde están en la Empira. En Comayagua, Aquí estamos a 30, Lick. a 30. Los que estamos en Tegucigalpa, jóvenes, ¿a cuánto estamos? Más o menos. Vamos, 26. 26. Estamos estandarizados con Comayagua ahorita, ¿va? Perdón, con Copán y con Lempira. Ya Comayagua se fue a 30. No hay nadie ahí de la zona del sur, va, por Macao Valle, por ejemplo. ¿Hay alguien del sur, jóvenes? No, ¿verdad? ¿O sí? Ok. Acaban ustedes de darme, jóvenes, diferentes temperaturas y más o menos dos, vamos a decir, casi se encierran, se encierran en 3 temperaturas. ¿La más baja de cuánto fue, jóvenes? 16. 16. La intermedia la vamos a dejar en 27, que es más o menos las zonas de Lempira y Copán, incluso aquí Tegucigalpa, ¿estamos claros? Sí, Lick. Y la que mayor se dio está en Comayagua, ¿de cuánto era? De 30 grados. De 30 grados. Al igual en La Paz estamos a 30. Bueno, La Paz y Comayagua están bien cerca, están a 30. Miren, 16, 26 y 30. Ya 1 grado ya juega, ¿va? Automáticamente, jóvenes, yo sé que en su mente se acaban de colocar en todos esos lugares, incluso acaban de hacer referencia en su mente, incluso a través del sentido del tacto, qué tan caliente o qué tan frío está un lugar. Puede ser que algunos pensaron, ¿cómo me gustaría estar en La Esperanza? Pues otros no les guste tanto el frío y dicen, como quisiera estar en un lugar más calientito, tipo Comayagua. ¿Vamos comprendiendo la idea, jóvenes? Sí, Lick. Ahora, el decir que algo está caliente o frío es relativo. Porque puede ser que para alguien de La Esperanza, ¿cuál es la temperatura más o menos promedio que ronda siempre en La Esperanza? La muchacha que es de La Esperanza. ¿Cuál es su nombre? Creo Scarlett. Scarlett. ¿Usted Como de allá, de Scarlett? 24 por ahí. Como 24. de 20 o 20. Ajá, 20, 24, entre ahí está ese rango. Normalmente ahorita Ok. porque como por el tiempo que está lluvioso, entonces por Baja, eso pero está una más temperatura helado. normal es 20-24. Sí, ¿Qué es el rango promedio que uno se supone que es la temperatura agradable para el cuerpo humano? ¿Sabían, jóvenes?
Entre 20 y 24, 25 grados la temperatura agradable para el cuerpo humano. Comayagua, ¿cuál es la temperatura estándar, por así decirlo, que se puede manejar muy general? Normalmente como 33, 34 grados. ¿Quiere que ahorita tan fresco entonces? Sí, ahorita está fresco. Ahora, si va alguien, jóvenes, que ha pasado mucho tiempo, toda su vida en La Esperanza, para Comayagua, que está a 30 grados, 33, para esa persona, eso va a ser un horno. ¿Estamos claros? Sí, Lick. Sí, Lick. Si alguien va de Comayagua a Lempira y de repente se le tocó un día donde las temperaturas llegan a bajar bastantito, va a sentir un frío increíble, que las personas de la zona están acostumbradas. Entonces, de alguna manera, la medida de temperatura se vuelve relativa. ¿Me entienden, jóvenes? Se vuelve de perspectiva. ¿Qué tan caliente o qué tan frío esté algo, jóvenes? Es una percepción que tenemos nosotros. O que también se basa en los objetos. Por ejemplo, si yo les digo a todos ustedes, nosotros, seres humanos, 100 grados Celsius, será algo caliente. Es hasta donde el agua hierve, nos quema. Pero basados en su percepción, en las temperaturas que ustedes mismos me acaban de dar, ¿será que 100 grados Celsius es algo para ustedes caliente? Demasiado. Sí. Incluso para personas que están de repente acostumbradas a estar a llegar a los 35 grados. Increíble. Ahora, si lo mirara desde el punto de vista de algunos materiales, como el hierro o el acero, 100 grados Celsius no es nada para ellos. O para el concreto, o para para los materiales de paredes, etc. Sin embargo, ya 30 grados Celsius es algo terrible para ¿qué? Para el plástico, para la madera de repente un poquito más, bueno, la madera un poquito más arriba. ¿Me están entendiendo la idea, jóvenes? Sí, Lick, Sí. sí. La temperatura es una forma de medir esa cantidad de calor, pero también depende de la percepción. Para nosotros definir que algo está caliente o frío, depende mucho de nuestra percepción, jóvenes. Ok. Toda esa teoría está aquí. Ahí se habla también de cómo se llega a la termodinámica, etcétera. Y hablamos de temperatura. Acabamos de dar una introducción de temperatura, jóvenes. Básicamente son ideas cualitativas de qué tan caliente o qué tan frío esté algo. ¿Ok? Me dijeron también que se usa el termómetro para medir. Incluso me mencionaron escalas de temperatura, como son la escala Celsius, que se dice grados Celsius. Cuando se mide en escala Celsius, se dice grados Celsius. Cuando se mide en escala Fahrenheit, se dice grado Fahrenheit. La escala Celsius del sistema internacional, la escala Fahrenheit del sistema inglés. Y por ahí mencionaron otra escala más. ¿Cuál fue? Kelvin. Kelvin. Y si yo mido un valor, si mido un valor cualquiera, ¿cómo se dice? En Celsius se dice grado Celsius. En Kelvin se dice, en Fahrenheit se dice grado Fahrenheit. ¿Y en Kelvin? Solo Kelvin, creo. Solo Kelvin. Cuidado, me cometen ese error de decirme, profesor, pasé esto aquí, me dio 30 grados Kelvin. No, errorazo. Porque de hecho se conoce como escala absoluta, jóvenes. Ahora, esa escala absoluta es para el sistema internacional. Hay una escala absoluta para el sistema inglés. ¿Alguien me la puede mencionar? ¿Jóvenes? ¿Alguien se acuerda cuál es la escala absoluta para el sistema inglés? Les doy un minuto para que lo busquen en internet. Fahrenheit. No, el Fahrenheit es la escala normal para el sistema inglés.
¿Quién lo encontró? Jóvenes. En el chat contestó un compañero. A ver, vamos a ver qué dijo su compañero. Ranking, correcto, Edras. Esa es la escala absoluta, se representa con una R mayúscula, así como el Kelvin con una K mayúscula. Ya vamos a hablar un poquito de la escala absoluta. Antes de meternos a hablar de la escala absoluta y mencionar un poquito los termómetros, que de hecho conocemos varios. De hecho, ya que hablamos de los termómetros se usan para medir temperatura, también lo mencionaron. Jóvenes, ¿qué tipo de termómetros conocen? A ver, menciónenme unos cuantos termómetros que conozcan. Y los vamos a ir describiendo. Chicos. Ese que mira en el libro, en el colegio adentro había mercurio, creo que era un líquido. Ok, este ha sido de los más tradicionales, ¿no? El termómetro de mercurio. Ok, que está hecho de vidrio y en su interior puede haber mercurio o etanol. Es un tipo de alcohol que cuando hay una transferencia o cuando él siente una transferencia de energía, eso es calor, jóvenes, empieza a dilatarse y empieza a subir ese liquidito y en algún momento se queda estable en algún valor por ahí que se pueda registrar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ya vamos a meternos con eso. ¿Qué otro termómetro o qué otro instrumento para medir temperatura conocen? Aparte del termómetro de mercurio. Termómetro digital. Los termómetros digitales. ¿Cómo cuáles? ¿O cómo funcionan los termómetros digitales? ¿Qué otros más, jóvenes? ¿No conocen más termómetros? ¿O no han visto alguno ustedes? ¿O han visto cómo se mide o les han medido alguna temperatura de alguna manera? El infrarrojo. ¿Alguno? Ahorita está famoso, ahorita está de fama el infrarrojo, ¿no? La pistolita. Que eso mide la temperatura, como dice usted, la infrarroja corporal del cuerpo, a través de un sensor, que obviamente cuando se aprieta en la pistolita o ese sensor donde marca la luz, básicamente es como que recoge la intensidad térmica o la radiación básicamente que emite el cuerpo y da un valor de temperatura. Se les conoce a veces también como pirómetros, de alguna manera. ¿Qué otros más, jóvenes? Hay unos que son como de fajita, licenciado, también. Hay unos con de cinta. A veces hay unos que usan para los niños, se han fijado que les ponen en la frente una cintita también. Incluso a los adultos. Hay unos más sofisticados que se conocen como termopares, que son de capas de dos láminas, de una lámina bimetálica se le llama, que lo que hace es dilatarse una con respecto a la otra cuando hay transferencia de energía. Igual como vamos a ver en la expansión térmica, más adelante en la lección 17.4. Sin embargo, los más precisos, ¿cuáles son, jóvenes? ¿Cuáles serán los termómetros más precisos? Yo digo que los de mercurio, porque tienen contacto directo. Fíjense que tienen contacto directo, son más precisos que los pirómetros, pero no es el más preciso y no es porque es mercurio. Es muy bueno. Pero hay unos que son los más precisos y los más exactos. Y porque se les puede bajar, de acuerdo a la sustancia, bastante la temperatura. Incluso no hay licuefacción a veces entre ellos. Los termómetros de gas. Los termómetros de gas, correcto. Los de gas. De hecho, gracias a los gases, jóvenes, es que se llegó a obtener de alguna manera la relación de la escala absoluta Kelvin. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso.
Todo eso es importante, jóvenes. Ahora, una pregunta interesante es, imaginémonos nosotros que tenemos una tacita de café recién hecho, calientito. Tampoco que nos va a quemar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos, alguien mencionó ahí que la temperatura a la que bulle el agua, el punto de ebullición, o la temperatura de ebullición del agua, ¿cuánto es, jóvenes? 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. La pregunta es la siguiente, jóvenes. ¿Será que el agua siempre hierve a 100 grados Celsius? Ya fijo, yo sé que si yo tengo agua dulce, vamos a decir, yo sé que va a hervir a 100 grados Celsius. Por fuerza. Una vez llegando a los 100 empieza a hervir. O a ebullir, como decimos nosotros también. O eso no es del todo cierto y simplemente es un valor estándar, así como cuando aproximamos la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad, jóvenes, no es la misma de 9.8 en todo el globo terráqueo. Varía bajo otras condiciones. Sin embargo, puede estar por encima o por debajo, pero el promedio, la tendencia es que en promedio sea 9.8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo mismo ocurre con la temperatura, en este caso, de punto de ebullición del agua. También depende de la zona, de la presión, de la altura donde se esté con respecto al mar, etcétera. El agua puede ser que no ebulla a los 100, puede ser que ebulla a los 97 grados, a los 98, ya empieza a hervir. Entonces, si a mí me preguntaran que exactamente el agua hierve a 100 grados Celsius, ya porque así es, yo contestaría que no, porque eso va a depender de otras circunstancias también. Sin embargo, como si me preguntan que 100 grados es el valor promedio tomado, que es el punto de ebullición del agua, ahí sí, porque me está diciendo que es el valor promedio que se utiliza o es el que hemos tomado. Ok, partiendo de esa idea, jóvenes, vamos a suponer que tenemos una tacita de café. ¿A qué temperatura? ¿Va? Denme un valor, jóvenes. ¿A qué temperatura podría estar ese cafecito ahí agradable para tomar, jóvenes? Ahí en La Esperanza, donde está Scarlett es verdad. Sí. Ahí Scarlett, que ahí creo que sería rico tomarse su tacita de café ahorita que está a 16 grados, dijo Scarlett, ¿no? Sí, casi siempre en las tardes. Bueno, eso ocurre en todas partes, aunque esté a 40 grados. Ya es parte de la tradición, pero más o menos una temperatura que puede estar esa tacita de café, jóvenes. 65 grados. 65, puede ser. Un poquito alta siempre, pero puede ser que unos 65. Vamos a poner que tal vez unos 50, por ahí para no quemarnos, no sentir tanto, ¿verdad? Ahí en el paladar. Si nosotros venimos, jóvenes, y colocamos un termómetro de cualquier cosa, el termómetro, jóvenes, va a empezar a registrar un valor. Se empieza a dar lo que conocemos nosotros como transferencia de energía. Miren, el café, jóvenes, le está transfiriendo energía ¿a quién? Al termómetro y a la taza también. De hecho, sí, ¿verdad? Olvidémonos de la taza. Vamos a pensar que la transferencia por los momentos, aunque es correcto lo que dice su compañero, vamos a pensar que por el momento solamente es entre el café y el termómetro. ¿Ok? Ahora, se está transfiriendo energía del café, jóvenes, al termómetro. Aquí aparece una pregunta importante, jóvenes. ¿De dónde a dónde se transfiere energía? ¿Del elemento de mayor temperatura hacia el de menor temperatura o del de menor temperatura hacia el de mayor temperatura? ¿De dónde a dónde la transferencia de energía? Creo que ambos se transfieren energía. Ambos, porque cuando mete algo como una cuchara fría al café, por decirlo así, el café se tendría que helar y la cuchara tendría que calentar a la temperatura del café y el café se helaría un poco. Miren lo que dice su compañero. Muy bien. Vamos a romper esa idea. Sin embargo, son ideas que hasta cierto punto suenan lógicas. Dice su compañero, bueno, ambos se dan, dice él.
¿Por qué? Porque el que está caliente va bajando temperatura y el que está frío, en teoría, va, bueno, este va perdiendo y este está ganando. ¿Ok? O sea que puede darse el caso de que el de menor temperatura le transfiera energía al de mayor temperatura. Eso es lo que dice su compañero. ¿Cuál es su nombre? César. César me dice eso. Y no es que suele ser descabellado, no, jóvenes. Por algún momento, en algún momento, esto es parte de los principios que vamos a abordar más adelante de las leyes de la termodinámica. Sin embargo, se ha comprobado, jóvenes, por experimentación y todo, que esto no ocurre, que esto es mentira. Que un objeto de menor temperatura no le transfiere energía al de mayor temperatura. Eso no ocurre. Lo que ocurre es al revés. Siempre. Que el de mayor temperatura, jóvenes, está transfiriendo la energía al de menor temperatura. Esto sí es cierto. Ernesto me dijo, ¿me equivoco? César, perdón. Sin embargo, César dijo algo interesante. Dijo él, profesor, pero el que de mayor temperatura está perdiendo. ¿Estamos claros, César? Sí. ¿Y el de menor temperatura qué está haciendo? El de menor ganando. Ganando. ¿Ok? Con este simple movimiento, eso que usted acaba de decir se cumple a la perfección. El que es de mayor temperatura va a irla bajando, mire, porque está transfiriendo energía. Y el de menor temperatura lo está ganando. Está ganando esa energía, entonces está aumentando su temperatura. ¿Ok? Ahora, si fuese al revés, entonces yo diría que el de menor temperatura, jóvenes, está perdiendo más energía y le está cediendo al de mayor temperatura. Su temperatura va a bajar más todavía y este va a aumentar más. Si yo tengo dos elementos, jóvenes, vamos a ver esa taza de café a 50. Y vamos a suponer que yo puse el termómetro a temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Solo ellos dos. Si empieza a haber transferencia de temperatura de uno al otro con el tiempo, ¿qué espero con la temperatura del café? ¿Cuándo ha pasado el tiempo? César. Cuando ha pasado el tiempo, que disminuya, la temperatura al valor del medio ambiente. No sabemos a qué va a llegar. Eso sí no lo sabemos, no estamos seguros a dónde vaya, pero sí, lo que usted me dijo al principio, sí, que disminuya. Claro, el de mayor temperatura va a disminuir. Pero el de mayor temperatura disminuye su temperatura. Pero el de mayor temperatura, ¿qué pasa con él, César? Aumenta. Tiende a aumentar. Tampoco tengo idea a dónde. Lo que sí estoy seguro, jóvenes, es que la temperatura final debe estar entre ¿quiénes, jóvenes? Menor o igual, menor o igual. Entre esas dos temperaturas donde se está dando el intercambio, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Puede ser que ambos lleguen a 25, no lo descarto. Lo que sí es imposible, si solamente está dando la transferencia entre ellos dos y con el tiempo solo ellos dos están dando energía, no hay nada más, está aislado el sistema. Lo que es imposible es que la temperatura baje a menos de 25 o que suba a más de ¿cuánto, jóvenes? Chicos. Más de 50. Ojo, siempre y cuando la transferencia sea entre ellos dos nada más. Y que no haya más elementos y que me olvido todo lo demás. En algún momento la temperatura puede ser que llegue, que vamos a suponer un número a 30 grados. ¿Es válido que llegue a 30, jóvenes?
Sí, Lick. En algún momento, jóvenes, ambos elementos van a llegar a la misma temperatura. Tanto el café va a tener 30 grados como el termómetro va a tener 30 grados. Cuando eso ocurra, jóvenes, cuando ambos llegan a la misma temperatura, ya deja de existir transferencia. Miren, ya no le va a dar energía el TH al TC. Ya no, de hecho ya no serían TH y TC, sino que ambos serían T y T. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Cuando eso ocurre, jóvenes, se dice que el sistema llegó al equilibrio Estático. Perdón, térmico. Térmico. Miren, nadie le va a dar a nadie. Y en este caso, jóvenes, quien le estaba cediendo era la taza de café al agua. Ahora, si se diera lo que había planteado primero César, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, jóvenes, si una fuente TC le diera la TH, indicaría que 25, si este es 25, va que este seguiría bajando menos de 25. Y este aumentaría a más de 50. ¿Tiene sentido eso en una transferencia entre dos cuerpos? ¿Jóvenes? ¿Me van siguiendo, muchachos? Entonces está bien. Eso es parte, jóvenes, del conocimiento. A veces tenemos ideas un poco erróneas, pero no es que nos ha ido, no, porque suele pasar. Entonces hay una situación en pedagogía, hablando un poco de pedagogía, que se llama ideas, ahí se llama ideas, donde hacemos ideas, cuáles están buenas y cuáles no son correctas. Esto de aquí es incorrecto, ¿sí o no, jóvenes? El calor siempre va a fluir del que tiene mayor temperatura o la energía hacia el que tiene menor temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El calor siempre va a ir, o la energía se va a transferir del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura y no al revés. Y en algún momento, cuando los dos sistemas llegan al equilibrio térmico, ya nadie le da a nadie, por así decirlo. Y cuando llegan a la misma temperatura, se dice que el sistema está en equilibrio térmico. Ojo, les voy a cambiar la pregunta. Y tal vez ahí es donde puede radicar un poquito de la confusión del conocimiento. Si yo tengo, jóvenes, un sistema que tiene una cantidad de energía, voy a poner energía con E, 1, y otro sistema tiene una cantidad de energía E2, y la energía E1 es mayor que la energía E2, ¿de dónde a dónde se va a transferir la energía, jóvenes? ¿De E1 a E2 o de E2 a E1? Yo diría de E1 a E2. ¿Por qué de E1 a E2? Porque tiene mayor energía E1. Ok, ¿qué opinan los demás? Opino lo mismo. Opino lo mismo. Y si yo les digo que esto, jóvenes, no es seguro, que eso sí realmente no es del todo cierto. Alguien me diría, profesor, entonces está contradiciendo con lo que dijo aquí. ¿Verdad que me pueden decir eso, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Ojo, pero es que ojo, aquí estoy hablando no de energía, aquí estoy hablando de qué, jóvenes. ¿Cuál es el parámetro que estoy usando aquí?
Aquí estoy hablando de algo, jóvenes, que sí es una forma de medir energía, pero no es energía. ¿Estoy hablando de qué? Temperatura. Temperatura. Aquí estoy hablando de qué, jóvenes? De energía. Hay un detalle con energía, jóvenes, en el caso también con el calor. No es lo mismo decir, jóvenes, que va del de mayor energía hacia el de menor energía, como cuando decíamos del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Esto sí es cierto. Esto no es del todo cierto. Lo que sí tengo garantizado que la temperatura fluye, que la energía fluye del elemento de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Pero la energía, jóvenes, no va a fluir en ese punto. No necesariamente en ese punto. Más adelante, cuando miremos la primera y segunda ley, nos vamos a dar cuenta que nos referimos. Por ahora lo vamos a dejar un poquito en el aire, pero sí les voy a meter la siguiente idea. Vamos a ver, jóvenes. Imaginémonos que estamos en una piscina llena de agua. ¿A qué temperatura puede estar el agua en la piscina, jóvenes? Denme un valor. En un día tranquilo, no tan asoleado, pero saben que el agua tiene sus propias características. ¿Para qué temperatura podría estar el agua en la piscina? Rico, para nada. Grados. 16 grados. Y vamos a suponer que viene alguien y está haciendo de repente un asado ahí en la piscina. Bien lo que les voy a preguntar, jóvenes. De repente saca un tenedor y el tenedor se le calienta. Vamos a suponer que lo dejó ahí un rato, el tenedor calentó a una temperatura de ¿cuánto? Un juego de asadón, ¿cuánto puede tener temperatura, joven? Vamos a suponer que el tenedor o bueno, no sé con qué están agarrando, pero es de metal y se les calentó. Denme un valor de temperatura, así como vieron el de la piscina. El de la piscina me dijeron ustedes 16 grados. Y vamos a ver que ese pequeño tenedor o trinche, ¿a qué temperatura podría estar? A 70. ¿Perdón? A 70. Vamos a suponer que estaba a 70 grados Celsius. Y estamos cerca de la piscina y alguien de repente lo agarró y como lo agarró lo sintió caliente y lo aventó. Y cayó en la piscina, jóvenes. Generalmente, jóvenes, la energía, ya sea Q o cualquier tipo de energía, generalmente, jóvenes, sobre todo la energía, hemos visto energía cinética, energía potencial gravitacional, el calor, que lo vamos a ver más adelante, está asociado con la masa, o sea, con la cantidad de sustancia. Les voy a hacer una pregunta sencilla, jóvenes. ¿Quién tiene mayor cantidad de masa? ¿Esa piscina llena de agua o ese tenedor que se dejó caer a la piscina? La piscina. La piscina tiene una cantidad enorme de masa, ¿no? Es cierto, su temperatura es menor. También el cambio de temperatura juega un papel importante, jóvenes, en la transferencia de energía. Sin embargo, puede darse que la diferencia de temperatura sea muy poca de un elemento a otro y la cantidad de masa sea muy grande. Ahora, yo estoy viendo que la cantidad de masa de agua es mucho mayor a la cantidad de masa del tenedor. Casi podría decir que yo puedo despreciar la masa de ¿quién, jóvenes? Del tenedor. Para ustedes, ¿quién tendrá más energía? Propiamente como energía, jóvenes. ¿El tenedor, que está a 70 grados Celsius, o el agua, que está a 16 grados Celsius? Debe ser la piscina. ¿Perdón? Debe ser la piscina. Acabamos de dar la idea de que la cantidad de masa de agua es exageradamente enorme comparada con la cantidad de masa del tenedor. Sin embargo, el tenedor viene a una mayor temperatura. ¿Estamos claros?
Sí. Una vez que traen en contacto, ¿quién le va a dar a quién? El tenedor le va a dar, va a fluir energía del tenedor a la piscina o de la piscina que tiene mayor energía al tenedor. A ver, respóndanme basados en esas dos preguntas que acabamos de ver, lo que acabamos de concluir anteriormente. ¿De dónde a dónde va a fluir la energía? ¿Del tenedor a la piscina o de la piscina al tenedor? Basado en la teoría que acabamos de describir y que la dijimos varias veces, la repetí al cansancio. De la piscina al tenedor. 0. ¿Quién tiene mayor temperatura, jóvenes? ¿Quién tiene mayor temperatura en ese momento? Sí, el tenedor. El tenedor, joven, del tenedor va a empezar a fluir energía a la piscina. Y como la piscina tiene mucho más energía que el tenedor, es como que no haya pasado nada para la piscina. Ustedes van, jóvenes, inmediatamente van y si algunos segundos van y recogen el tenedor, ¿qué van a sentir del tenedor? Que rápido, de alguna manera, alcanzó la temperatura básicamente ¿de quién? De la piscina. De la piscina, porque la cantidad de energía ahí es mayor. Sin embargo, la transferencia no fue de la piscina al tenedor, del agua de la piscina al tenedor, sino que del tenedor a la piscina. ¿Entienden ahora la lógica, jóvenes, del por qué la energía, hablar de energía? Hay que ser muy cuidadoso. Ahora, sí hay que tener en cuenta algo, jóvenes. Sí hay que tener en cuenta algo. Que para que se den ciertas transferencias, jóvenes, es necesario que el que tenga mayor energía sea capaz de llevar al que tiene menor energía hacia su punto. ¿A qué me refiero? Como este tiene mayor energía, este va a provocar que el tenedor tienda a alcanzar su temperatura. Y ni siquiera hay un cambio de fase. Bueno, de hecho, como viene a 70, jóvenes, yo sé que el agua no ebulle a 70 grados, sino que aproximadamente a 100. Ni siquiera se va a ver un cambio de fase. Ni siquiera van a ver que el agua eche humo. Porque si echa humo es que hubo un cambio de fase. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O que el tenedor, perdón, tire humo. Todo eso lo vamos a ir afianzando. ¿Hasta aquí, jóvenes, me van entendiendo? Sí. Mucho cuidado. Ahora, la energía, joven, el calor es un punto de comparación importante para saber si un elemento tiene la capacidad para llevar a otro a sus terrenos. Eso sí. ¿Ok? Eso es como quien tiene más dinero. ¿Quién compra a quién? Pero no se les olvide que la energía fluye siempre del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, eso sí. Bueno, creo que nos llevamos tiempo en eso, pero es importante. De ahí aparecen, jóvenes, conceptos como lo que son materiales, lo que son, bueno, esos equilibrios térmicos llegar a la misma temperatura, aparecen términos como materiales aislantes. Jóvenes, el aislante ideal no existe, pero un aislante ideal, jóvenes, es aquel que no permite el flujo de calor o la transferencia de energía, mejor dicho, entre elementos. Nosotros en la actualidad conocemos muchos aislantes que nos permiten que eso se reduzca, no que se elimine, pero que se reduzca, como por ejemplo la madera, la espuma de plástico, la fibra de vidrio, el mismo aire. En muchas construcciones de ingeniería, en el área pues, también de civil, cuando quieren en un edificio de repente, jóvenes, que no haya tanta transferencia de energía, que no entre tanto calor, que no pase tanto calor, se aísla a través de zonas de aire muerto, le llaman ellos. ¿Ok? Aparte de que no van a comprar el aire, es muy eficiente. ¿Ok? Porque la conductividad térmica del aire es bien baja. Bueno, del aire que uno considera un aire estancado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces suelen poner entre paredes o entre algunas paredes o entre cristales espacios de aire en algunas construcciones. ¿Ok? Y a veces utilizan algunos materiales. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ya vamos a terminar por hoy. Pero ¿cómo vamos? ¿Vamos bien?
Se fueron. Ya se fueron. Hola. Sí, vamos bien, licenciado. Ok, voy a pasar lista ahorita, no se me vayan a ir. Ya salieron unos 2 modos. Ok, jóvenes. Les decía de los aislantes, vamos a dar regálenme unos 7 minutos más. En el caso de los aislantes, jóvenes, les decía que no es aislante ideal, uno esperaría que un aislante ideal, pero vamos a trabajar con esa idea en algún momento, es aquel que no permite la transferencia de calor de ninguna manera. Nosotros tenemos muchos aislantes de manera general, o aislantes térmicos que buscamos que no salga calor o que no entre calor, como las hieleras, como los termos, los vasos térmicos. Sin embargo, jóvenes, si nosotros tenemos, por ejemplo, una leche tibia en un termo, jóvenes, o en un vaso térmico, ¿cuánto tiempo les puede durar, jóvenes, esa leche en ese vaso térmico a una temperatura agradable para tomar? Tibia. ¿Creen ustedes? ¿Vaya alguien que tenga vaso térmico que haya hecho eso? O en un termo, por ejemplo. ¿Cuánto puede durar a una temperatura agradable? Ya sea el cafecito o esa lechita que llevan por ahí, jóvenes, para desayunar en algún momento. ¿Será que si se las alinean a las 7 de la mañana, a las 9 todavía está agradable el cafecito, jóvenes? Depende si está expuesto o no al aire. No, la idea es esa, la idea es que el vaso térmico puede estar expuesto al aire, pero como tiene un aislante, va a mantener el café, obvio, lógicamente, jóvenes, como no es un aislante ideal, en algún momento eso va a quedar frío. Pero va a conservar su calor durante cierto tiempo. Pero les digo, si me lo pusieron a las 7 de la mañana y yo voy a desayunar a las 9 y lo tengo guardadito, ¿será que a las 9 todavía queda calentito ese café o está rico para ser tomado? Sí, aún sería caliente. Sí, Un par de horas. Cosa diferente sería que me lo den a mí y se me olvidó y lo puse ahí. A los 15 minutos ya lo siento, esto ya se heló. Bueno, eso es lo que dudamos nosotros, en términos ya se heló. Ya se enfrió, decimos nosotros. Jóvenes, hay un término interesante. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Scarlett. ¿Está Scarlett todavía? Sí, Lick. A ver, Scarlett. Yo sé que para ustedes va a ser común. Vamos a suponer que estamos en un día que está frío o andamos en un lugar frío y de repente venimos nosotros o incluso en las refrigeradoras ocurre, ¿va? Y nosotros de repente está cerrada la casa porque la gente está adentro, quiere estar calientita y alguien abre la puerta y la deja abierta un rato. ¿Cuál es la reacción que a veces le dicen a uno? Los papás, por ejemplo. O alguien ahí de la casa. Que cierren la puerta porque se va a entrar el frío o se va a helar la casa. Mire qué interesante lo que acaba de decir Scarlett. El término muy común, muy coloquial, jóvenes. A uno le dicen, hey, vos, cerrá ahí, le dicen, porque va a entrar el frío, va a entrar frío. Claro, si no hubiese ventiscas ni nada, pero estuviese en un día rico, ¿qué sería el término correcto, joven? ¿Que está entrando frío o que está saliendo calor, joven? ¿Dónde la temperatura es mayor? ¿En el exterior o en el interior? En el interior, Lick. ¿Y de dónde a dónde dijimos que fluye la energía? Del que tiene mayor temperatura. Entonces, ¿hacia dónde se iría entonces? Entonces no diríamos va a entrar el frío, sino que se va a salir él. Está perdiendo calor. Se va a salir el calor, sería el término más correcto, ¿no? Sin embargo, tampoco nos vamos a poner a discutir por eso. Es algo normal, me refiero. Porque vamos a usar el problema que a veces, como si hay vientos y todo, lógicamente entran esas correntadas de viento, ¿no? De aire. Pero si el lugar está frío, pero no hay correntadas de aire, nada fuerte, nada pesado, que generalmente cuando se hace frío, jóvenes, es porque hay vientos muy fuertes y generalmente vientos polares, les llama uno.
Pero puede ser que la zona esté tranquila, frío y esté en un día muy helado. Entonces lo que dijo Scarlett es muy común. O sea, el término usado es Serraí, que está entrando el frío. Sin embargo, nosotros ahora sabemos que lo correcto sería Serraí porque está saliendo el calor. ¿Ok, jóvenes? ¿Me van siguiendo? Ya vamos a terminar. Unos 3 minutos más. ¿Ok? Jóvenes. Sí, De aquí viene una ley muy interesante. Voy a borrar aquí. Perdón. Que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Ahora, ¿de dónde apareció esta ley cero de la termodinámica? Pues fíjense que, jóvenes, que nació la primera ley, de ahí nació la segunda ley, bueno, hasta la tercera ley nació, ¿no? Y resultaba el caso que habían ciertas cosas que se consideraban como lógicas, no esenciales de describir. Pero a medida que se fueron trabajando con estas leyes, se vio presente la necesidad de establecer algo que vamos a ver a continuación. El problema es que eso que vamos a ver a continuación, jóvenes, no caía ni antes ni después de estas leyes. De hecho, caía antes de esas leyes y antes de la primera ley. Pero como ya estaba la primera ley, la segunda ley y la tercera ley ya estaba institucionalizada, ya se habían trabajado, ya se manejaban, ya eran leyes puestas, entonces se veía raro decir que la primera ley pasaba a ser la segunda pasaba a ser la tercera y la tercera pasaba a ser la cuarta. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos? No, que hay antes del 1, el 0. Pongámosle entonces ley 0 la termodinámica y dejamos las otras leyes tal como se han conocido hasta ahora. ¿Qué les parece la idea, jóvenes? Interesante, ¿va? ¿Qué sucedía, jóvenes? Ya más adelante vamos a ver la primera y segunda ley de la termodinámica. La ley 0, jóvenes, que debía estar antes, dice lo siguiente, que si inicialmente un cuerpo C está en equilibrio térmico, miren, aquí aparecemos con la palabra equilibrio térmico. ¿Qué significa que está en equilibrio térmico, jóvenes? Cuando dos sistemas u objetos o cuerpos están en equilibrio térmico. Cuando tienen la misma temperatura. Que tiene la misma temperatura. Y aquí aterrizamos esa parte, miren. Dos sistemas están en equilibrio térmico, sí, solo sí, tienen la misma temperatura, jóvenes. Entonces dice que si un cuerpo C, jóvenes, que está inicialmente en equilibrio térmico con un cuerpo A, y a su vez ese C está en equilibrio térmico con un cuerpo B, entonces, aunque no estén en contacto, se dice que A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Eso se conoce como la ley cero de la termodinámica. Un ejemplo de este esquema, miren. Aquí tengo, jóvenes, un aislante, vamos a decir como un aislante ideal entre el sistema A y el sistema B. ¿Qué pasa si hay un aislante ideal entre el sistema A y el sistema B? ¿Hay transferencia de energía entre A y B? No. No hay. Sin embargo, me doy cuenta de algo, que hay contacto térmico entre A y C y a su vez entre C y B. Si C, jóvenes, alcanza el equilibrio térmico con A y con B respectivamente, entonces puedo afirmar, aunque no hay un contacto directo entre A y B, que la temperatura de A es igual a la temperatura de B. Y por lo tanto, también A y B llegan al equilibrio, ¿qué, jóvenes? Térmico. Térmico. Eso estableció, y eso se conoce como la ley cero de la termodinámica. Había que decirla y tuvo que establecerse. Aquí hay otro ejemplo, jóvenes, de donde no ocurre. Miren, porque hay un aislante entre C. A y B llegan al equilibrio térmico, pero C sale descartado. Y aparecen, jóvenes, las escalas de temperatura.
Voy a abordar esto mañana, jóvenes, porque no me dio tiempo, porque hay unas cosas que tengo que hacer referencia a estas escalas. Miren, a estas escalas. Quiero que lo lean. Hagamos algo, jóvenes. Quiero, jóvenes, que lo vean del video para mañana, lo de la escala de temperatura. Quiero que, jóvenes, que vean para mañana, por lo menos, bueno, esto también está abordado de alguna manera, pero lo van a ver, hasta lo que es la escala absoluta Kelvin. Ok, ahí vamos a dar una introducción breve para luego pasar a la sección 17.4, que es la expansión térmica. Ok, quiero que vean eso, jóvenes, porque mañana voy a hacer un par de preguntas a partir de aquí, miren, de las escalas de temperatura, tanto Celsius como Kelvin. Perdón, Celsius como Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Lick. Jóvenes. Sí, Lick. Sí, todo claro.